Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presentado por José Antonio Naz y Ana Baragaña. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a ya el programa número 76 de Domingos Laicos. Por supuesto que hay remedio, como nos recuerdan nuestros amigos los hormigones. Por cierto, hoy vamos a estrenar la música, la sintonía de la despedida, que también nos la han cedido ellos, y espero que os guste, porque a mí desde luego me parece súper motivadora. Es una música que va en ascendente y vamos, que os la podéis poner para bailar. Lamentablemente no creo que nos dé tiempo a ponerla entera, pero bueno, poco a poco la iremos poniendo. Como siempre nos hemos juntado pues los cuatro de siempre. Como técnico de sonido ya sabéis que tenemos a Javi el Peli, nuestro artista de cabecera Gobal, y luego José Antonio y yo pues para todo lo demás. Como siempre vamos a empezar con la viñeta de Gobal, la que ha hecho para el programa de hoy. En ella él nos muestra el universo franquista simbolizado por la bandera del régimen y en medio una mujer represaliada con una peineta encima de la cabeza, una peineta católica que está ahí flotando. La peineta ya sabéis que es un elemento de origen religioso, misógino y clasista. En definitiva, es un instrumento de sumisión y tortura para las mujeres en general, pero para las represaliadas pues mucho más en especial, porque daos cuenta que como ha sido pelada previamente, para ella es imposible ponerse la peineta. Al leer el libro que vamos a comentar en el programa de hoy, me he identificado muchísimo con esas mujeres a las que pelaban como castigo ejemplarizante. Y espero que a ti, oyente, te pase lo mismo. Empezamos. Buenos días. Efectivamente, en el programa de hoy vamos a ahondar en la represión ejercida sobre las mujeres andaluzas desde los tribunales militares entre 1936 y 1958. Para ello nos vamos a basar en el magnífico libro de Pura Sánchez, Individuas de dudosa moral. Pura, buenos días, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues encantada de estar aquí con vosotras y con vosotros compartiendo este espacio y también con los oyentes de Paradigma Radio. Muy bien, pues nada, empezamos a ir desgranando a partir de ese magnífico libro. La primera cuestión para meter un poquito. En el periodo que analizas hay como dos etapas, ¿no? En la primera, del 36 al 49, ¿por qué se castigaba a las mujeres y qué diferencia había en el castigo de los hombres? Bueno, pues básicamente, como tú has adelantado un poquito en la introducción, digamos que los tribunales militares se emplearon a fondo en el ejercicio de la represión y de la represión contra los vencidos y contra las vencidas. Entonces se llevaron a cabo, también se instruyeron juicios sumarísimos contra mujeres en menor número que contra los hombres. Yo lo tengo, digamos, cuantificado en torno a un 5% de mujeres eran las que pasaron por los tribunales militares en relación con el cómputo global de hombres que pasaron por los tribunales en esos años. Lo que ocurre es que lo cuantitativo no sirve para explicar verdaderamente las dimensiones y los objetivos de la represión femenina. Porque, claro, cuando se profundiza en los legajos de los juicios, cuando se profundiza en los informes de conducta, cuando se profundiza en toda la documentación, a veces muy farragosa, pero a veces también muy emotiva, que hay en eso, que constituye todo ese archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo, que es el que me ha servido de ámbito para mi investigación, pues se da una cuenta de que efectivamente las mujeres fueron castigadas y represaliadas desde los tribunales militares con unos objetivos diferenciados de los objetivos que tenían para los hombres. Es decir, a mujeres y a hombres se les castigó en términos globales, podríamos decir, por ser rojos, ¿no? El adjetivo rojo, roja, indica la represión, indica la disidencia política, la disidencia política. Entonces, cuando se trataba ese elemento disidente y ese componente de la disidencia, lo político lo compartieron hombres y mujeres. Pero cuando hablamos ya de las mujeres como sujetos políticos, nos damos cuenta de que las mujeres además
fueron castigadas por, como has dicho tú en la introducción, por haber traspasado su papel de mujeres en los términos en los que el patriarcado entiende que las mujeres deben ejercer ese papel, ¿no? De buenas esposas, buenas madres, sumisas, obedientes, abnegadas y desde luego reducidas, más bien yo diría recluidas en el ámbito de lo doméstico y de lo privado. De lo doméstico, que es como el ámbito que le es privativo, ¿no? Entonces, ¿cómo se castiga esa transgresión? Pues diciéndole, en primer lugar, quiénes ocupasteis el espacio público, quiénes salisteis a la calle, quiénes os manifestasteis, quiénes dijisteis lo que pensabais, quienes fuisteis rojas, pero además fuisteis individuas de dudosa moral pública y privada. Y esta segunda etiqueta, la de ser individua de dudosa moral pública y privada, es la que recoge en una sola frase el sentido del castigo y el sentido de la transgresión, porque las mujeres efectivamente no se habían atenido a su papel de mujeres. Claro, esto muchas veces cuando lo explico me preguntan luego en los coloquios, me dicen, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Que los hombres no fueron castigados por haber transgredido su papel de hombre? No, desde luego que no. Los hombres hicieron lo que hacen los hombres en situaciones de conflicto o de conflicto armado, que es empuñar las armas, salir a la calle, a hacer una trinchera, vigilar una cuerda de presos, vigilar una cárcel, participar de manera real o supuesta en un pelotón de ejecución. Esos son trabajos que corresponden a los hombres en una guerra y en un conflicto armado. El problema es que a los vencidos se les castigó por haber defendido la causa equivocada, pero no por haber transgredido su papel de hombre. Y creo que esta diferencia cualitativa es importante porque si no se señala, no se está entendiendo bien y en su globalidad y en su totalidad el fenómeno de la represión y sus alcances posteriores, ¿no? Fenomenal. Bueno, Pura, muchas gracias por habernos dado este tiempo, este espacio sobre el libro. La pregunta que te hago es, ¿cuál fue el papel de la Iglesia Católica en la represión de los vencidos en general y de la mujer en particular? Porque en el libro destacas que desempeñó un papel fundamental. Sí. Cuando se habla del papel de la Iglesia Católica, a veces se tiende a pensar que ese papel tiene que ver con actuaciones concretas y con el hecho de que el clero se inmiscuyera y tomara parte de manera activa en actos concretos. Y en el caso de Andalucía, yo estoy hablando además de la guerra, porque claro, el periodo al que me estoy refiriendo es en 1936-1949. Después, si queréis, hablamos del segundo periodo donde las características de la represión y los objetivos cambian un poco. Pero en ese primer periodo, que es lo que conocemos como la posguerra, es decir, esa posguerra dura de represión, de hambre, de silencio, de miedo, de vigilancia, ese periodo duro, que no quiere decir que luego después el franquismo fuera un camino de rosa. Por eso a mí no me gusta hablar de dictadura y vista blanda, sino que el franquismo modificó su objetivo y modificó su instrumento de represión, ¿no? Franco hay que recordar, y el régimen hay que recordar que murió matando. Eso no se puede olvidar, ¿no? Pero en el caso por lo que me pregunta Ana, es que, aquí en relación a los tribunales militares, el clero no tuvo una participación activa en el sentido, por ejemplo, de hacer delaciones, de firmar denuncias, de señalar, por lo menos que haya quedado constancia, insisto, en la documentación que yo he manejado, que es la del Tribunal Militar Territorial II. Sí que ejerció ese papel en otros sitios. Por ejemplo, a mí me comentan los compañeros de Galicia, hay historiadores que en Galicia hubo sitios, lugares en los que algún obispo tuvo que decirle al clero que se moderara, que ya bastante estaban sufriendo las vencidas y los vencidos para que siguieran señalándolo, ¿no? También es verdad que yo cuento en el libro, recojo de los dos testimonios orales que yo recojo en el libro, uno de ellos es el de una mujer pelada, rapada, que me costó bastante encontrarla, porque muchas veces las mujeres no quieren hablar de esto, las que vivían entonces, hace 12 años, 13 años, ¿no? Pero esta mujer sí que me contó que el cura del pueblo, ella era de un pueblo de Soria, y me contó que el cura de su pueblo fue el que señaló a los falangistas, a 3 o 4 mujeres que había que
rapar como una cuestión de carácter ejemplarizante, ¿no? Pero en general y por la documentación manejada, como digo, en Andalucía la Iglesia no tuvo ese papel, digamos, tan activo desde el punto de vista de señalar, acusar o demonizar. Pero, ojo, eso no quiere decir que no tuviera un papel. Lo tuvo y muy importante. La Iglesia Católica fue la que suministró a los represores el discurso sobre el que montar y justificar la represión contra las mujeres. Nada más y nada menos. Es decir, cuando yo hablo de que estas mujeres eran catalogadas como individuas de dudosa moral pública y privada, hay que tener en cuenta que la moral a la que se refería esa expresión, y era una frase que recogían los jueces en su sentencia, o sea que no es una expresión que yo me haya inventado, o que apareciera en algún papel y a mí me pareció que era. Es una expresión que se repite una y otra vez. Es decir, funcionaba como un cliché, como una etiqueta y también como un estigma, ¿eh? Era un señalamiento sobre esas mujeres. Pues esa individua de dudosa moral pública y privada, quien decía cuál era la moral buena y cuál era la mala moral o la falta de moral y quién la catalogaba esa moral de dudosa, que dudosa no porque tuvieran dudas, dudosa aquí quería decir que era francamente perversa, ¿no? Quien tenía digamos, la potestad para determinar cuál era la buena moral y la mala moral era la Iglesia Católica. Una buena mujer era una buena cristiana, ¿no? Al final. Exactamente. Al final todo esto se traducía de una manera muy sencilla y muy simple, incluso si queremos decirlo, pero muy eficaz, porque todo el mundo lo podía entender. ¿Quién era la buena mujer? Aquella que se identificaba con la buena cristiana. ¿Y quién era la buena cristiana? La mujer sumisa, obediente, abnegada, buena esposa y buena madre, que a su hijo lo educa en el seno de la Iglesia Católica. Hay que recordar que la Iglesia Católica se le denomina mater et magistra, y que, bueno, en ese sentido hace prácticas religiosas públicas que la identifican como buena mujer. Entonces, esa identificación que parece tan, pues no sé cómo decir, quizá tan aparentemente tan inofensiva, lo de la buena mujer y la buena cristiana, era algo que funcionaba en el colectivo y en el imaginario colectivo de manera absolutamente automática y de manera muy eficaz, porque no había que hacer mucho análisis. Si tú eres una buena mujer, eres una buena cristiana, y si eres una mala mujer, efectivamente serás una mala cristiana. Y los dos elementos se comunican. Y claro, esto tiene además otro efecto, el concepto de pecado y el concepto de delito, que esto es importantísimo porque efectivamente eran dos grandes maquinarias al servicio de la represión, la maquinaria de los tribunales militares y la maquinaria de la Iglesia Católica, que se entrecruzaban y se reforzaban mutuamente, ¿no? Y una servía, la justificación ideológica la servía a los otros, ¿no? ¿Se fue la conexión? Se va y viene un poquito, pero bueno, te seguimos escuchando. Hay un matiz también, Pura, en el libro cuando dices que el nexo entre el ámbito privado y el ámbito público, a través del sacramento de la confesión, pues la Iglesia consiguió unirlo mucho, vale, ¿no? Ahora, pues efectivamente, Ana, esa era la cuestión. Cuando se habla de la moral pública y privada, quien transita de una manera, digamos, como por una avenida entre lo público y lo privado, eran los confesores, era la Iglesia Católica con el sacramento de la confesión. Y entonces, en ese sentido, pues claro, evidentemente, digamos que sabían lo que las mujeres hacían, pero también sabían lo que se veía y lo que no se veía. Es decir, que hay ahí una colaboración perversa que hacía que las mujeres estuvieran vigiladas no solamente por las autoridades civiles y militares, sino también por la autoridad moral, ¿no? Y entonces era la Iglesia Católica la que establecía el baremo de esa moralidad. Y eso además es una cuestión que, claro, aquí lo que se amalgama desde otro punto de vista y en el discurso ya en concreto de la Iglesia Católica sobre las mujeres, que por cierto es un discurso que no sufre grandes variaciones, a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, digo, es justamente la amalgama de la ideología patriarcal con la ideología católica. La ideología católica ahí lo que hace es una especie de puesta al día, pero no en el sentido de modernización o de cambio, sino de traer al presente, pero con los mismos planteamientos,
lo que son los planteamientos del patriarcado. Es decir, a la Iglesia le resulta funcional, desde el punto de vista ideológico, asumir esos planteamientos y reconvertirlos en planteamientos de carácter religioso. Y ya está. Y entonces, a partir de ahí, pues ya está. Entonces, es curiosísimo cómo en los informes de conducta aparecen mujeres cuyas actitudes se pueden identificar con las actitudes de Eva, ¿no? Las mujeres que seducen a los hombres para que lo incitan a cometer actos que son después punibles, las mujeres que son, digamos, como diría la canción, la perdición de los hombres, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nada, somos las hijas de Eva, seguimos siendo, para la Iglesia Católica, seguimos siendo las hijas de Eva. Y a mí, perdone, el último matiz de la Iglesia también que me pareció tremendo en el libro es ese soporte moral que ofrecía la Iglesia. Pues, por ejemplo, en el momento de la represión, si había dudas en los represores, pues claro, como la Iglesia plantea ese concepto maniqueo de la realidad, ¿no? Los buenos y los malos, y unos eran los buenos y los otros eran los malos, como que justificaba la represión y el castigo, ¿no? Y les dio ese soporte moral. Entonces, ese aspecto de la Iglesia me parece tremendo en la... Sí, yo querría además matizar otra cuestión. Esto la Iglesia Católica no lo hizo a cambio de nada, ni lo hizo porque su reino no es de este mundo y para que el reino creciera, ¿eh? Esto hay que dejarlo claro. Cuando la Iglesia Católica, como culmen de todo ese proceso, de toda esa alianza con los represores y con los vencedores de la guerra civil, como culmen de toda esa alianza, digo, a la guerra, que los vencedores llamaban de liberación, la llama la Iglesia Católica y la bautiza como la Santa Cruzada. A partir de ese momento, el paraguas ideológico está claro, ¿no? Por eso no es de extrañar que los dictadores salieran bajo palio o que los dictadores y los monstruos genocidas hayan estado hasta hace nada enterrados en una basílica católica. No es de extrañar, claro, eso forma parte de toda esa historia. Pero es que además lo que yo subrayo algunas veces cuando hablo de estas cosas es que la Iglesia recibió a cambio una compensación material enorme, cuyos frutos todavía hoy lo usufructúa. ¿A qué me refiero? Me refiero, no, es que la Iglesia no tenía interés espiritual en volver al camino bueno a los desviados hijos de Eva. No. Es que la Iglesia lo que hicieron los vencedores fue poner en manos de la Iglesia Católica toda la infraestructura educativa que la República había organizado y había creado en su corta vida. De manera que hay situaciones, o sea, cuando se empieza la purga de los maestros y de los profesores, siempre los tribunales de purga estaban presididos por un cura. Pero es que además hay casos como el de Utrera, por citar un caso andaluz y cercano y muy conocido, hay casos como el de Utrera en el que los salesianos y el prior o como se llame la autoridad eclesiástica de los salesianos presidía el tribunal depurador. Los salesianos de Utrera se quedan con todo lo que era el Instituto de Segunda Enseñanza de Utrera, que acababa de crear la Iglesia, la República. Y cuando digo con todo, quiero decir hasta con las probetas de los laboratorios, con las bancas, con la biblioteca, con todo. Eso desde el punto de vista material y desde el punto de vista de lo que era la educación pasa a ser de manera absoluta un privilegio de la Iglesia Católica, y esa es la manera que tienen los vencedores de pagar a la Iglesia la bendición de su Santa Cruzada. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que eso, por ejemplo, explica absolutamente la situación de privilegio que a día de hoy sigue teniendo la Iglesia Católica en la enseñanza privada concertada, por ejemplo, sin ir más lejos. Bueno, y a partir del 49 entonces hay como una segunda etapa, según planteas, sí. En tu estudio que llega hasta el 58. ¿Qué diferencia hay en esta segunda etapa con respecto a la primera? Pues mira, en lo que a las mujeres se refiere, hay los delitos, que la tipificación de los delitos, digamos, cambia. Primero, decrece, desde el punto de vista cuantitativo, decrece el número de mujeres que pasan por los tribunales militares. Digamos que la limpia, por decirlo de una manera más coloquial, ya estaba hecha.
ya estaba hecha en esos primeros 10 años de la posguerra, y entonces pues ya los tribunales militares siguen funcionando, pero siguen funcionando con otro tipo de delitos. Es decir, si en la primera etapa, la del 36 al 49, los delitos dominantes por los que se castiga a las mujeres era por lo que se llamaba delitos relacionados con lo que se llamó la rebelión militar, que podía ser rebelión militar, auxilio, incitación, excitación a la rebelión, ¿no? Que eran las modalidades, pues, y luego después, en un momento determinado, aparece los delitos relacionados con el auxilio a la guerrilla, esos son los que ocupan la centralidad de la represión en esa década de los 40. Claro, luego ya en los 50 empiezan a aparecer los delitos de carácter, podríamos decir, económico. Es decir, estamos llegando al final de la autarquía, es verdad, hay que recordar que las cartillas de racionamiento funcionaron en España hasta el año 1952, y que la situación de hambre y de miseria era cada vez más insostenible, y que además esa hambre y esa miseria fue un arma de violencia política que se ejerció contra los vencedores, contra los vencidos, porque no cabe duda de que la manera de seguir castigando a los vencidos y a sus familias era exactamente situarlo ahí, en el hambre y en la miseria, ¿no? Más atroz. Entonces, ahí se empiezan a castigar ciertos delitos de carácter económico, que es muy curioso porque ya existía una especie de instancia especial y específica para castigar los delitos relacionados con el extraperlo, que eran las fiscalías de tasas, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, hay mujeres que pasan por los tribunales militares acusadas de extraperlear con cantidades que eran verdaderamente ridículas. O sea, una mujer cordobesa a la que llevan ante los tribunales militares y la tienen 4 meses presa porque la habían cogido extraperleando con 4 kilos de tocino. Iba de su pueblo al lado y seguramente iba a cambiar los 4 kilos de tocino por 1 litro de aceite o por 2 kilos de garbanzo o por lo que pillara, ¿no? O, por ejemplo, la represión que se lleva a cabo. En ese momento hay un aumento de casos de mujeres, todas en una misma zona, en la zona del campo de Gibraltar. Y eran las matuteras que pasaban contrabando desde Gibraltar a España y, bueno, pues extraperleaban con café, con azúcar, con esas cosas que eran productos de consumo habitual, pero que eran muy escasos. ¿Qué sentido tenía que este tipo de delitos, que eran de carácter económico, pasaran por un tribunal militar? Pues porque efectivamente se trataba de seguir castigando a las familias de los vencidos, cortándoles esas o deshaciendo o destruyendo esas redes informales de supervivencia, en definitiva, que eran las que hacían que las familias pudieran tener algo que llevarse a la boca, ¿no? Sí, porque lo que estás comentando ahora, el castigo a la mujer no solo suponía un castigo a ella, sino también a sus hijos, claro, y al sostenimiento de la familia, porque igual, claro, el hombre había sido represaliado, estaba huido o... Ese es un rasgo también que se aprecia muy bien si comparamos los casos de hombres y mujeres, porque al principio, cuando hace una comparación primera, parece que no hubiera diferencia, porque el Código de Justicia Militar que se aplica es el mismo, el artículo con el que se les condena es el mismo para hombres y mujeres, se habla y la tipificación del delito es la misma, ¿no? Se habla de, como decía antes, de rebelión, de ayuda a la guerrilla, que no aparece así, pero era auxilio a los bandoleros, se decía, o en fin, cosas de estas. Pero entonces los delitos aparentemente son los mismos por los que se castigaban a hombres y a mujeres. Pero claro, la participación y el grado de responsabilidad no era la misma, la trascendencia de esos delitos no era la misma cuando se trataba de un hombre que cuando se trataba de una mujer. Es decir, en el caso de la mujer era menor, pero igualmente se les castigaba. Y luego, sobre todo, que los efectos en el caso de las mujeres se amplificaban. ¿Por qué se amplificaban? Pues porque las mujeres eran las que, como dices tú, Ana, una vez huido el marido, desaparecido, exiliado o en el frente, las mujeres eran las encargadas de sostener la vida y los cuidados de la familia extensa muchas veces, porque muchas veces eran los hijos, pero eran también los sobrinos, eran también los padres ancianos, era toda una constelación familiar que de pronto dependía de una o dos mujeres. Cuando una de esas dos mujeres, o las dos mujeres, por ejemplo, que eran las que sostenían toda esa red familiar, entraban en la cárcel, aunque fuera
para ser juzgadas por un delito al que luego después se le echaba 6 meses, pero a veces se tiraban más tiempo en la cárcel esperando el juicio que el tiempo de cárcel que se les ponía por el delito, ¿eh? Pues entonces ya se había cumplido el objetivo. El objetivo era que toda esa familia quedara desamparada, absolutamente. Y de hecho hay testimonio de esto que digo, porque como os dije al principio, a veces los juicios, los legajos, tienen un lenguaje muy rasposo y un lenguaje muy difícil a veces y tal, pero otras veces parece como que las figuras humanas se ponen en pie y te hablan, ¿no? Si estás leyendo con atención. Y uno de los casos en los que sucede esto es cuando se encuentra una dentro de un legajo que está lleno de cosas que tienen que ver con digamos, con los vericuetos de la justicia militar. Se encuentra de pronto una carta en la que la mujer le dirige al juez una carta en la que le pide, en términos muy cercanos y tal, le ruega y le solicita que la deje salir de la cárcel, por lo menos mientras sale su juicio. ¿Para qué? Para cuidar de su familia. O sea que esto no es una suposición que yo hago, sino que hay testimonio. Obviamente en muchos casos esas cartas no estaban escritas de puño y letra de las mujeres, sino que serían algún familiar, algún abogado, en fin, un poquito, digamos, diríamos hoy con una cierta empatía, que decía, bueno, le voy a escribir una carta a ver si el juez se ablanda y la deja salir mientras sale el juicio, ¿no? Entonces, el objetivo ese segundo, el primero, como decíamos al principio, era castigar la transgresión de las mujeres, de las malas mujeres, y además servir de ejemplo al resto de las mujeres, al resto de las congéneres, ¿no? Es decir, mirad lo que les pasa a estas, tened cuidado que si vosotras hacéis lo mismo, os pasará igual, ¿no? Ese carácter ejemplificador, sí. Y ejemplarizante, pero también estaba la otra cuestión, que era que la familia entera sufría ese desamparo. Y es curioso porque en esos casos fueron justamente en las que los hijos y las hijas de las Rojas se quedaban desamparados. Y luego la Iglesia Católica decía que las Rojas eran malas madres y ella se hizo cargo de esos niños, y fueron los niños luego a los que vendía y a los que daba en adopción. Y por esto la Iglesia Católica todavía no ha pedido perdón. Ella que tan amante es de los actos de contrición y los exámenes de conciencia, ¿no? Bueno, Pura, ¿cuál fue el papel de los tribunales militares? ¿Cuáles eran sus objetivos? ¿Eran auténticos tribunales? ¿Había garantías procesales? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, pues mira, Ana, esta pregunta es interesante porque, verás, cuando se habla de tribunales militares o de tribunales de justicia en general, los tribunales de justicia militar en este caso, en fin, con una mentalidad quizá un poco actual, una tiende a pensar que en esas instancias lo que se dirime son determinadas cuestiones con un código de justicia, ¿no? Y entonces lo que se imparte es justicia, ¿no? Nada más y nada menos. Pero eso no era el caso de los tribunales militares. Los tribunales militares, dado su funcionamiento, fueron un instrumento para continuar la guerra por otros medios. Es decir, la guerra en términos de militares, la guerra terminó el 1 de abril del año 1939, vencido y desarmado el Ejército Rojo, ¿no? Bien, la guerra como campañas militares, etcétera. Que por cierto, eso es lo que parece que tiene mucho interés ahora que la guerra civil ha entrado ya, por fin parece, en los currículos escolares. Ahora parece que ciertos libros de texto tienen mucho interés, según un estudio que se publicaba hace poco, en contar las campañas militares y muy poco interés en contar la represión y tal, que es el auténtico elemento que nos puede hacer entender qué es lo que pasó, ¿no? Bien, pero cierro el paréntesis para no irme por otro sitio. En ese momento los tribunales militares se convierten, como he dicho, en un instrumento para continuar la guerra por otros medios. Entonces ahí lo que se hace es llevar a la gente en masa a hacer juicios sumarísimos. Hay que tener en cuenta que el adjetivo sumarísimo unido a la palabra juicio quiere decir que es un juicio que se lleva a cabo de manera rápida por el carácter del delito y por la peligrosidad del delincuente. Entonces, que hubiera tantos juicios sumarísimos, esto de alguna manera es para lo visto había muchísimos delincuentes y con unos delitos gravísimos, ¿no? Entonces, todos eran juicios sumarísimos. Hay mujeres a las que se les calificaba dentro de esos juicios sumarísimos como peligrosísimas para la causa nacional. Eran niñas de 14 años, ¿no? En algunos casos. Entonces yo digo, por mucho que cambiara la vida, que la vida fuera diferente,
una niña de 14 años como podía ser tan peligrosísima para la causa nacional, ¿no? Ujú. Eso dicho en esos términos. Y luego, eran juicios en los que en una mañana se juzgaba a 100 personas de una vez sentadas en una sala. 1. 2. La garantía, cero garantía. No hay más que ver que incluso en algún momento, o sea, el único requisito para actuar como abogado defensor, o sea, le ponían un abogado defensor, sí, pero el único requisito es que fuera un militar. Entonces, hay incluso cartas y escritos en los tribunales militares, ¿eh? Hay cartas y escritos de esos militares que habían sido nombrados abogados defensores diciendo, mire usted, yo no sé cómo se hace esto, yo no tengo formación jurídica. Bueno, eso daba igual, al final daba igual. Luego, hay muchísimas, digamos, el tema de las declaraciones de las mujeres que iban a ser juzgadas, ¿no? Eran declaraciones en las que se adivinaba que estaban siendo forzadas, sometidas a malos tratos o por lo menos a empujones, a tirones de pelo, a bofetadas, en fin, ese tipo de cosas. Hay una expresión que se utilizaba entonces en la justicia, por lo menos en la justicia militar, y que espero sinceramente que haya desaparecido, que era ser estrechada a preguntas. Era una especie de frase hecha, ¿eh? Pero bueno, visto lo visto, la frase tenía unas connotaciones y tenía una realidad bastante dura detrás, ¿no? Y entonces, en ese sentido, los primeros que actuaban de manera intimidatoria frente a la posible rea eran la Guardia Civil, que era obviamente una Guardia Civil caminera que andaba por ahí metiendo a todo el mundo, llevando a todo el mundo al cuartelillo y hartándolo de bofetadas antes de que abrieran la boca. Sí, y a veces dices que ellas igual ni sabían de lo que se les acusaba. Claro, efectivamente. Ni sabían de lo que se les acusaba y, Ana, muchos años después, yo me he encontrado todavía mujeres que me han dicho, es que yo no sé por qué a mí se me llevó a la cárcel, porque ellas estaban persuadidas, y realmente tenían razón, estaban persuadidas de que sus actuaciones no eran actuaciones delictivas, porque a ver, ¿de qué se les acusaba? De haberse puesto al frente de una manifestación, o sea, de ejercer derechos ciudadanos, de eso se les acusaba, de haberse puesto al frente de una manifestación, de haber hecho un comentario que se consideraba un comentario que incitaba a la rebelión, pero el comentario era del estilo de la boca de un horno decía una mañana, estamos hartos de comer pan negro, a ver si este era el pan blanco que nos había prometido Franco, por ejemplo. Y luego también una cosa que me ha sorprendido, en plan cultura musulmana, o sea, el testimonio de las mujeres no valía igual que el de los hombres, ¿no? Cuando declaraban. Claro. Bueno, aquí es que partimos de una... Sí, a no ser que fueran propietarias. O sea, si eras propietaria, claro, entonces igual sí que te tenía más en cuenta. Claro, increíble. Claro, no, es que partimos de una cuestión que hay que entender también. Cuando yo trazo en el libro el retrato de la mujer represaliada, yo trato de que se entienda sociológicamente de qué tipo de mujer estamos hablando. Estamos hablando de una mujer de clase obrera, ni siquiera de clase media o de clase media baja, no. En los tribunales militares, insisto, ¿no? Porque luego las maestras fueron represaliadas en sus propios tribunales y etcétera, etcétera. Pero en los tribunales militares, las mujeres que pasaban por ahí eran mujeres de clase obrera. Eran mujeres que estaban inmersas en una economía muy precaria, por sus maridos eran los cabezas de familia, pero en fin, tenían economía precaria. Ellas ayudaban a la casa con las labores propias de su sexo y de su condición social, por eso eran carboneras, vaqueras, etcétera. Perdón. Y luego, el asunto es que estas mujeres de alguna manera tuvieron una fuerza para resistir a esas condiciones de vida y tratar de salvar la vida y las de los suyos, armando esas redes informales de resistencia que las hacían también no solamente mujeres víctimas, sino también y a la vez mujeres resistentes. Y esto es importante, porque frente a un régimen que consideraba que las mujeres efectivamente éramos clases subalternas y entonces no teníamos ni agencia ni protagonismo político, ellas crearon sus propios instrumentos de agencia política y de resistencia, que unas veces se plasmaba en agencia política, en los partidos y en sindicatos, etcétera, pero otras veces se plasmaba en esa acción política que significa salvaguardar la vida y salvar la vida en contextos en los que la vida no valía nada. Esto es importante porque a la hora de historiar no solamente tenemos que hablar, o sea, los vencedores
no pensaban que las mujeres pudieran y debieran tener agencia política. Pero si las historiadoras y los historiadores escribimos un determinado relato histórico, podemos caer también en la misma cuestión, que es la de no concederles solo o contemplar solo el papel de víctima, que lo fueron, obviamente, pero eso no es el único rasgo de su identidad. También fueron mujeres resistentes. Y claro, cuando hablamos de resistentes, sí que ahí está presente el elemento de la agencia, no en el papel de víctima en el que lo que hacían era padecer la represión. Ellas la padecieron, pero también hicieron cosas para salvar esa represión, para enfrentarse a ella, para esquivarla y como digo, para llevar a cabo el acto más revolucionario en ese momento en el que la vida no valía nada y de mayor resistencia, que era justamente vivir y hacer que vivieran otros, ¿no? Y luego, mira, eso que me decía antes, Ana, quería comentártelo, no sé si me estoy yendo de tiempo, porque me pasó en Córdoba precisamente. ¿Sí? Una cosa muy interesante. Yo fui a Córdoba, la primera vez que fui a presentar mi trabajo de investigación fue a Córdoba, a un centro cívico allí en la Plaza de la Corredera, precisamente ahí. Y entonces pues había una señora como de 90 años que estaba sentada en la primera fila y yo tenía un poco de miedo porque tenía miedo y también me hacía muchísima ilusión y sentía mucha responsabilidad ese momento en el que tú pasas de escribir tu trabajo a contárselo a la gente que tiene cara y oídos y ojos, ¿no? Y entonces pues ese momento en que tú dices ahora va a ser el momento en el que de verdad yo voy a saber si esto que yo he escrito y esto que yo he reflexionado tiene algo que ver con la realidad o yo he estado fantaseando, ¿no? Que eso ya sería muy duro, ¿no? Entonces esta señora me miraba con una cara, ya te digo, sentada en la primera fila a 2 metros de mí y no me decía nada. Entonces yo estaba cada vez más nerviosa porque yo no podía apartar los ojos de ella. Y llegó un momento en que ya pues la gente acabé, entonces la gente empezó a preguntarme y tal. Había mucha gente muy emocionada y tal, y bueno, yo también. Y esta mujer, yo dije, bueno, pues ahora va a intervenir, pues tampoco intervino. Y yo cada vez estaba más nerviosa. Y cuando ya estaba terminando todo aquello, se levanta aquella mujer que tenía un aspecto imponente, era alta, iba con un bastón, y se acerca a mí y me dice, mire usted, nada de lo que usted ha contado a mí me ha sorprendido porque yo estuve en la cárcel, no me acuerdo si me dijo que la habían rapado, pero desde luego que estuvo en la cárcel, que había pasado hambre, que había sufrido toda la persecución y el señalamiento y tal en su pueblo, sí, eso sí lo dijo. Dice, pero escuchándolo a usted es la primera vez que entiendo por qué me pasó lo que me pasó. Y yo dije, bueno, aunque sea solo por esto, o sea, y por este caso ya estaría justificado mi trabajo, ¿no? Porque efectivamente muchas mujeres decían, pero ¿por qué a mí me pasó lo que me pasó si yo no hice nada? No hice nada, o sea, no hizo nada en términos punitivos, claro que hicieron, pero lo que hicieron no era algo para ser castigado, ¿comprendes? Y sobre todo, además, con ese nivel de rudeza y con ese nivel de ensañamiento, ¿no? Entonces, esta es la cuestión, que muchas veces las mujeres decían, pero bueno, a mí me raparon, pero yo todavía no sé por qué. A mí me metieron en la cárcel 6 meses, pero yo no sé por qué, porque efectivamente esa era la cuestión. Aunque el papel del tribunal dijera que había auxiliado la rebelión, pero ella, en el fondo, lo que querían saber era, ¿usted de qué me está acusando? ¿Qué es lo que yo he hecho tan grave que ha merecido este castigo? Vamos con el tiempo ya ajustando para ser un poquito más breve. La siguiente cuestión sería sobre los otros instrumentos que aparecen en tu investigación, otros instrumentos de represión que no es solamente la cárcel y todo esto, sino que también está en el lenguaje y en ciertos actos simbólicos y demás. ¿Podrías contar un poquito sin...? Sí, bueno, yo como he sido profesora de lengua y soy filóloga, digamos que en ese sentido la cabra tira un poco al monte. Y a mí una de las cosas que me llamó la atención desde el principio de los legajos, de los juicios sumarísimos, aparte de los hechos en sí, que es de lo que he venido hablando hasta ahora, ¿no? Fue el lenguaje en el que estaba, el lenguaje que se utilizaba, ¿no? Entonces yo decidí profundizar en ese lenguaje, porque hay, por una parte, digamos, un lenguaje verbal, yo distinguí, y en el libro lo hago también, de un lenguaje verbal y el lenguaje no verbal de la represión, ¿no? En lo que al lenguaje verbal se refiere, yo hago alusión en el libro a una serie de frases, de expresiones, de adjetivos, de sustantivos, que son los que sirven para delimitar y para dibujar o redibujar
lo que era el retrato de las malas mujeres en oposición a las buenas mujeres, ¿no? El retrato de las buenas mujeres ya lo hacían los moralistas del siglo XVI, o sea, Fray Luis de León, cuando escribe La perfecta casada, ya dice ahí, en fin, de qué se trata, de qué diferencia una buena mujer de una mala mujer. Y los moralistas del XVI hablaban de las malas mujeres en los mismos términos, casi por incomprensible que parezca, aunque no tanto, que lo hacen los represores en el siglo XX. Entonces hablan de que las malas mujeres pues son las lenguaraces, o sea, las que hablan mucho, las que salen a la calle, las que sugieren que se emborrachan, aunque no fuera verdad, da igual, las que viven amancebadas, las que, en fin, en definitiva, una serie, y lo que resume todas esas actuaciones, las individuas de dudosa moral. Claro, a mí me podéis decir, bueno, la palabra individua tampoco tiene esa carga, ¿no? Sí que la tiene, porque hasta la penúltima edición del diccionario, la palabra individua en femenino aparecía sin contraposición con el masculino, individuo, o sea, aparecía en contraposición, no en correlación, sino en contraposición con el masculino en su sexta acepción. Es decir, hasta la quinta acepción se decía individuo, individua, individuo, individua. En la sexta se decía solo individua y se decía mujer despreciable. Y eso no tenía correlato con el masculino, pero eso ha estado saliendo en las ediciones del diccionario hasta la última que ha desaparecido. Entonces, en ese sentido en el que los jueces llamaban a las individuas, las llamaban individuas y sujetas de dudosa moral pública y privada. Frente a, ¿cómo sé yo que eso tiene un carácter peyorativo y una connotación negativa? Pues porque frente a las individuas y las sujetas aparecen otras mujeres a las que se le nombra mujeres de calidad, es decir, con una cualidad mejor, ¿no? Que a las que se les nombra como señoras y señoritas, que esas eran las propietarias a las que tú aludías antes, ¿no? Entonces, en ese contexto, además, si a ti te nombraban como una individua, efectivamente, tu testimonio no valía nada, pero ni valía nada el tuyo propio en relación a ti, pero ni valía nada que otra mujer te delatara a ti, a no ser que esa mujer fuera propietaria. Esa es la razón por la que en los juicios, por ejemplo, todas las delaciones y todos los señalamientos, en la mayor parte de los casos, las hacen los hombres. ¿Por qué? Pues contra las mujeres, digo también. ¿Por qué? Pues porque la palabra de un hombre valía más que la palabra de una mujer. Porque éramos subalternas, porque éramos sujetas individuas y todas sospechosas, todas bajo sospecha. Las mujeres históricamente hemos estado bajo sospecha. Entonces, con ese grupo de palabras y de expresiones se configura una realidad, pero no solo una realidad con la que se estigmatiza y se señala a las mujeres, y eso ya era un instrumento de represión, sino una realidad completa de todo un país, en el que a la guerra que llevan a cabo los sublevados se le llama guerra de liberación, la Iglesia la llama Santa Cruzada, los que permanecieron fieles a la República eran los bandidos, los forajidos eran delincuentes, no sé cuánto y tal, y así sucesivamente. Incluso a asesinarlos se les llamaba, se les ponían los certificados de muerte por derrame cerebral. Sí. O sea, ¿qué más cambio? Y entonces se configura con ese lenguaje una realidad hostil en la que se obliga de manera violenta a los vencidos a vivir en ella y a llamarle a las cosas con el nombre que los vencedores han decidido que se llama. Sí, además tú lo que comentas también, ¿no? Que los sublevados, está, claro, el otro lenguaje. Que los sublevados simbólico, lenguaje del rapado, de los paseos, de la humillación pública y el lenguaje de las violaciones, que no hay que olvidarlo. Aquí muchas veces las rojas, antes de ser asesinadas, eran violadas. Por eso existen muy pocos testimonios de violaciones en ese sentido, porque muchas veces la violación era la antesala de la muerte y porque las mujeres que habían sido violadas no querían hacer pública la violación para que no recayera sobre ellas la vergüenza y la humillación, sobre ellas y sobre su familia, en un sentido en el que el patriarcado funciona y sigue funcionando hoy en día, que es esa perversión por la que la víctima se convierte en la responsable de su propia desgracia, ¿no? O sea, esa historia que dicen algunas veces, incluso algunos jueces actualmente han llegado a poner en alguna sentencia de que si una mujer ha sido violentada en mayor o menor grado por la calle o violada es porque llevaba una minifalda. O sea, quiero decir,
¿Eso qué indica? El mecanismo es el mismo. El mecanismo es, usted ha hecho algo que la hace acreedora de este castigo tan ejemplar. Y entonces, en ese sentido, lo que se trata es de poner de manifiesto cómo los cuerpos de las mujeres se convierten en botín, las mujeres en botín de guerra y los cuerpos de las mujeres en un campo, en un ámbito más en el que se libra la batalla. Y ese acceso a la intimidad de las mujeres, esos rapados, esas humillaciones, lo que hacían era también mandar un mensaje a los hombres vencidos, decirles, mirad cuál es nuestro poder, que somos capaces hasta de hacer esto con vuestras mujeres. Esta era la cuestión. Y esto además es una cuestión que desgraciadamente se da en todas las guerras, Yo hablo en el libro de la guerra de Troya, pero no por ganas de hablar de Troya, sino para que se vea cómo hay un hilo que, o sea, la guerra es un acto absolutamente patriarcal. Y entonces, en ese sentido, las mujeres ya vamos entendiendo, sobre todo las mujeres que nos sentimos y nos pensamos feministas, vamos entendiendo que el feminismo y el pacifismo son dos elementos absolutamente unidos. ¿Por qué? Porque esa manera de pseudo resolver los conflictos es una manera patriarcal, por medio de la violencia. Y sabemos que las mujeres en esos conflictos, además, en eso perdemos. Gane quien gane, las mujeres perdemos todas las guerras. Yo además me gusta, si hay gente joven que me está escuchando, que sepan que ahora mismo en Ucrania están siendo violadas mujeres. Eso que lo sepan. Igual que fueron violadas mujeres en la guerra de los Balcanes. Igual que se sigue violando mujeres en los campos africanos de Darfur y en otros campos de refugiados. Se siguen violando las mujeres. Y es más, si hablo de la guerra de Ucrania, que no se crean quien me escucha que viola el ejército ruso. No, también el ejército ucraniano. También. Lo que pasa es que en algunos momentos eso se convierte en un arma de guerra. Y eso la ONU ha tardado mucho tiempo, pero ha acabado reconociendo que las violaciones son actos de guerra y son instrumentos para dominar de violencia en un conflicto armado. Bueno, los serbios lo utilizaron en la guerra de los Balcanes como un elemento de castigo étnico, ¿no? La violación contra las musulmanas, por ejemplo. O sea, esto es una cosa muy tremenda, muy tremenda. Pero es que en la Segunda Guerra Mundial se hizo igual. En la Segunda Guerra Mundial los rusos entraron en Berlín y violaron a las mujeres. Y las violaron, y se sabe. Y el ejército francés hizo lo propio en Italia. Y así sucesivamente. Ahí hay una película de Sofía Loren que la gente recordará, que hablaba de eso justamente. En fin, después es verdad que los ejércitos aliados, en el caso del ejército francés, dijeron que habían sido los elementos incontrolados de la parte marroquí de sus tropas, pero bueno, eso fue la justificación. Bueno, en el libro Pura afirmas que las consecuencias de la represión femenina dirigida a la recuperación de ese modelo tradicional de mujer aún son visibles en nuestros días, y ello complica extraordinariamente el análisis de sus reivindicaciones. ¿Puedes desarrollar un poco esas consecuencias que aún sufrimos en España? Pues mira, la primera cuestión que ocurrió es que esta historia no se ha contado. Las mujeres han podido hablar y han querido hablar, o sea, han hablado cuando han podido, al final después de 40 años y tal, y luego después muy tardíamente, pues porque, en fin, en la transición y luego más tarde ya en la democracia con una constitución aprobada y tal, pues resulta que, bueno, ahí se quedó. Las cuestiones que se dicen, las cuestiones referidas a las mujeres fueron quedando como siempre un poco para un segundo momento, porque siempre había como cosas más urgentes que hacer y dentro de lo urgente las reivindicaciones y los derechos de las mujeres como sujetos políticos en pie de igualdad con los hombres quedaban siempre para una segunda cuestión. Hombre, yo digo, las consecuencias son visibles en nuestros días. ¿Cómo interpretar, si no, que en el texto constitucional del año 78, teniendo como teníamos un antecedente constitucional, que era el texto de la Constitución de 1931, por ejemplo, no se contemplara el derecho al divorcio? En este caso concreto, porque claro, en una situación de desigualdad, legislar, por ejemplo, el divorcio como un derecho es algo que obviamente refuerza la posición de la parte más débil, que eran las mujeres, evidentemente. Eso se queda fuera del texto constitucional. O cómo no asegurar el derecho al aborto como un derecho que es de disposición y de soberanía del propio cuerpo. Eso cómo no legislarlo. Pues no se legisló.
¿Y qué es lo que ha pasado? Pues mira, todavía ahora, después de 13 años, digo como un ejemplo de hasta qué punto nos llegan todavía los coletazos de estas cuestiones, de cómo se legisló tarde y mal con cuestiones referidas a la igualdad de las mujeres. Ya no digo igualdad de oportunidades, yo hablo de derechos y hablo de efectivamente de una igualdad que esté por lo menos recogida en los textos jurídicos, ¿no? Entonces, el asunto es que acaba de, ahora mismo, hace menos de una semana, el Tribunal Constitucional por fin acaba de decir, después de 13 años en hibernación, que la ley actual del aborto es constitucional. Bueno, es que esto cómo sería posible si nosotros hubiéramos hecho lo que debíamos, que era como país hacer un trabajo de memoria y escribir la memoria y la historia de los vencidos y de las vencidas. Si esto lo hubiéramos hecho, ¿cómo es posible? Y luego hay una cuestión que es importante, y es que desde el punto de vista a las mujeres nos interesa mucho construir y reconstruir la genealogía. Y nos interesan porque, evidentemente, tener clara la genealogía nos permite avanzar más rápido. Si no, esas fracturas que de manera interesada se han producido en nuestra historia, la historia de nuestros derechos, de nuestras reivindicaciones, en nuestro protagonismo histórico, la manera en que se ha escrito la historia de las mujeres, que es también una cosa para reflexionar y tal, eso ha provocado que cuando planteamos reivindicaciones, cuando planteamos derechos, parece que tengamos que partir de cero. Y eso nos hace avanzar lentamente y nos hace avanzar poco, las dos cosas, poco y lentamente. ¿Cuándo se produce esa fractura? Esa fractura se produce justamente cuando después de 40 años, en los 40 años de dictadura, se hace un borrado de los derechos de las mujeres. Derechos que una vez en este país tuvieron un texto constitucional que los consagraba y los cobijaba y que los desarrolló, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que España tuvo una ley del aborto que no se llegó a aprobar en el año 1936, pero estaba preparada para ser aprobada, ¿no? Y que tuvimos divorcio en el año, casi desde el principio de la Constitución del 31. Entonces, el tema es que se produce esa fractura y entonces las nuevas generaciones de mujeres no tenemos espejos, no tenemos referentes en los que mirarnos. Y entonces eso nos enlentece nuestro avance, nos hace caminar por caminos que ya se demostraron a veces que eran caminos que no conducían a ninguna parte, pero nosotros tenemos que volver a andarlo, porque nadie nos está diciendo, no, mira, este camino ya en esta época no llevó a ningún sitio, ¿no? Y es muy curioso cómo en la época de la transición hubo muchas mujeres que empezaron a intentar restaurar esa genealogía, hablando de mujeres republicanas, hablando no ya de Clara Campoamor y tal, sino de otras cuestiones que a mí me parecen también súper interesantes, que son los movimientos asociativos de defensa del territorio, de reivindicación de derechos de mujeres comunes y corrientes que rara vez se recogen en la historia, porque cuando por fin se empieza a escribir la historia de las mujeres, se hace mucho hincapié en las individualidades, y a mí me gusta hablar de las mujeres comunes y corrientes y de los procesos sociales que ellas han protagonizado y que en cada momento han estado presentes, pero que una historia, digamos, contada en tercera persona y en pretérito perfecto, la ha ocultado y la ha barrido absolutamente. Claro, cuando se dice aquello de que las mujeres dejamos huellas silenciosas en la historia, yo me rebelo un poco, porque las mujeres no dejamos huellas silenciosas en la historia. Es que los rastreadores que van a leer esa huella no tienen ni puñetera idea de lo que están buscando. El problema no es de que las mujeres dejemos, sí, porque hablar de huellas silenciosas en la historia no deja de ser algo así como que las silentes dejamos huellas silenciosas. Pero si las mujeres nunca hemos sido silentes, las mujeres nunca hemos sido afónicas. Lo que pasa es que nos han hecho aparecer como afónicas quienes han escrito un tipo de historia, como digo, en tercera persona y en pretérito perfecto, y nos han negado que tuviéramos voz, que es lo que, por cierto, nos articula como sujetas políticas, claro. Bueno, tenemos que ir terminando. Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, y la última solamente brevemente, por venirnos a la actualidad, ya se ha aprobado recientemente, hace poco, una nueva ley de memoria democrática y una valoración de la misma con brevedad.
Pues mira, yo la ley no me la he leído en profundidad porque, bueno, no, en fin, también hay ahí un trabajo que hay que reconocer y un protagonismo que tienen que tener, yo creo, las asociaciones memorialistas. Yo creo que sin el trabajo desde el año 2000 de las asociaciones memorialistas, y en este caso ha sido la sociedad civil la que ha llevado de la nariz a la clase política para que vaya haciendo determinadas cosas, pues no estaría en funcionamiento la ley de memoria histórica actual. Yo creo que tiene grandes avances en el sentido de que se habla de derechos humanos, que ya iba siendo hora, porque ya ha habido relatores de la ONU, todo esto que nos han dicho a España, le han dicho al Estado español, usted tiene que plantear esto en términos de derechos humanos, y bueno, hay algunas cosas que todavía no se contemplan demasiado y que en verdad yo creo que es un instrumento que puede tener su interés y que tiene su interés, pero que, como siempre, los instrumentos están ahí, pero si luego no hay una voluntad política de poner en marcha esos instrumentos y de hacerles que den de sí todo lo que en verdad pueden dar de sí, pues entonces será de nuevo otra ley con muy buenas intenciones, como son todas las leyes en sus preámbulos, pero después con los pies muy cortos. Yo desearía que no fuera así. Hombre, lo de sacar a Queipo de Llano de la Macarena ha estado muy bien como acto simbólico, pero quedan muchas cosas por hacer, ¿eh? Y luego pasa que la alegría dura muy poco en la casa de los pobres, como decían nuestras abuelas. Entonces, yo cuando veo que hemos insistido mucho desde los movimientos memorialistas y yo como profesora particularmente y como docente he tenido siempre mucho interés en que se trabaje el tema de memoria histórica y en prestar atención a los currículos y no solo a los currículos, etcétera, etcétera, pero cuando veo ahora los libros de texto, como dije en un momento de esta conversación, y veo que lo que se está haciendo por parte de algunas editoriales es, por ejemplo, hacer mucho hincapié en las campañas militares, o sea que ahora los niños se van a tener que aprender la batalla del Ebro, la batalla de Teruel, la batalla de Brunete, las fases de la guerra y no sé cuánto, o sea, como se estudia la Segunda Guerra Mundial, pero no se volvemos a dejar pendiente el asunto de la represión. La perversa equidistancia, ¿no? Exactamente. Es que eso justo es lo que provoca que pueda existir la equidistancia, porque la represión es un poco la prueba del algodón de que aquí ni todos fuimos iguales, ni en todos sitios se hizo lo mismo, ni esto fue una guerra de Caín contra Abel, que a mí eso ya me pone muy de los nervios, ese planteamiento de que es que los españoles tenemos una especie de tendencia cainita, entonces, eso son bobadas, y eso desde el punto de vista histórico y con documentos en la mano no se sostiene. Entonces los aprendices de historiadores harían bien en darse un puntito en la boca, no digo yo porque todo el mundo no tenga la oportunidad de hablar, sino porque a veces hay que ser un poco más responsable cuando se habla y saber de qué se está hablando, por lo menos. Sí, pero desde luego mucho daño hizo la ley del punto final, ¿eh? Porque, sí, claro, porque ha sido un negacionismo y una forma de enterrar que claro, eso... Pero, por ejemplo, todavía falta una ley de memoria histórica que hable de la ley de amnistía del 77 como una ley de punto final. Todavía está por ver. Y todavía hay gente que se rebota cuando hay gente que decimos que eso en la práctica se llamará como se llame, pero eso en la práctica fue una ley de punto final. Y la prueba está en que se ha aludido a ella para intentar evitar que los represores vayan a los banquillos. Luego, ¿fue o no fue una ley de punto final? Entonces, esa es la cuestión. Muy bien, es una pena que nos hayamos pasado incluso de tiempo. Pues nada, muchísimas gracias, Pura. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.